Bienvenidos a la sección número 13 de la materia Introducción General a la Biblia. Estábamos por entrar en algunos términos asignados por la misma Biblia a los escritos sagrados en sí. En verdad son varios términos, varios títulos que los mismos escritores bíblicos le dan a los escritos sagrados. Algunos ejemplos. Las escrituras. Mateo 21, 42. Mateo 21, 42. En este caso, nuestro Señor Jesús dice: Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, etcétera, etcétera. Aquí, ¿a qué llama Jesús las Escrituras? En este caso el Antiguo Testamento, porque estamos en tiempo de Jesús, en vida de Él, todavía no se había empezado a escribir el Nuevo. ¿Ya? Él llama a lo que hoy conocemos como Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, las Escrituras. En Marcos 14, 49, Marcos 14, 49. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, este es el mismo Jesús, y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las Escrituras. Aquí está otra vez el término empleado por él. En uno que sabemos de memoria, Juan 5, 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Otra vez, todo esto, repito, es alusión al Antiguo Testamento. De paso, aquí hay un asunto interesante. Tenemos a nuestro Señor llamando la atención de los líderes judíos, diciéndoles, en verdad lo que está diciéndoles él aquí es, miren, ustedes no entienden lo que leen. Escudriñen las Escrituras y se darán cuenta quién soy. Escudriñenlas y aplíquenme lo que allí leen y se darán cuenta quién soy. Jesús no está dando aquí una indicación de escudriñen las Escrituras y así tendrán vida eterna, como normalmente se ha dado a entender esto. No es lo que hay aquí. Él está reprendiéndolos y diciéndoles, ustedes no me aceptan, me rechazan. ¿Saben por qué lo hacen? Porque no saben escudriñar las Escrituras. Escudriñenlas y se darán cuenta quién soy. Pero el punto aquí es que de nuevo lo tenemos a él utilizando el término las Escrituras. En Lucas 24 tenemos otro caso, Lucas 24, 32. En este caso usado por los discípulos. Dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Okay, aquí lo utilizan algunos de los discípulos. Hechos 18, 24. Hechos 18, 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Y uno más, Romanos 15, 4. Romanos 15, 4. Porque las cosas que se escribieron antes
para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Un elemento que corre a través de todos estos textos. Este título, Las Escrituras, es alusión siempre al Antiguo Testamento. El Nuevo no se había empezado a escribir todavía. Me pareció que había una pregunta o algo por ahí. No. Bueno. Las Escrituras. ¿Qué otro título? Sagradas Escrituras. Sagradas Escrituras. Segunda Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las sagradas Escrituras. Otro título, dado por los mismos escritores bíblicos a la Biblia. Hay una inquietud allá. Precisamente todos entonces los textos se van a referir solo al Antiguo Testamento, ¿no? Los que vimos hasta aquí, en relación a las Escrituras. Igualmente en el Nuevo Testamento, aunque ellos escribieron, no estaban todavía compilando el Nuevo Testamento. Escribió las cartas Pablo, o Pablo tenía en mente de que todas las cartas que él escribió iban a formar parte de esas sagradas escrituras en las que ellos aprendieron. Hay un texto que puede ayudarnos en ese sentido. Segunda de Pedro 3. Dice Pedro hablando de Pablo, veamos el 15. Y tened entendido, perdón, que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Ahora se va a referir a los escritos de Pablo, Nuevo Testamento, parte de Nuevo Testamento. Y dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces, Pablo dice, aquí las otras escrituras, se está refiriendo al Antiguo Testamento, a las ya conocidas de tiempo. Pero dice que los indoctos e inconstantes tuercen tanto las otras escrituras como las de Pablo. Entonces sí incluye el término escrituras, o sí abarca el Nuevo Testamento. No todo, porque aquí se está refiriendo Pedro solo a los de Pablo, que fueron los primeros escritos del Nuevo Testamento. Pero si implica o abarca esos, abarca todo el resto. O sea, sí hay, si te entiendo la pregunta, donde la Biblia llama al Nuevo también escrituras. Sí. No la llama santas escrituras o sagradas escrituras, pero sí las escrituras, que es lo mismo. Sí, sí, más bien era en el sentido de que ellos mismos no era un asunto que lo que escribían sabían que también eran parte de esas escrituras que ellos conocían en su tiempo, o ellos estaban claros, claro, lógicamente que estaban siendo inspirados por el Espíritu Santo, eso sí ellos estaban claros, pero a lo que me refiero es que si ellos estaban claros, no sé si habrá respuesta para esa pregunta, ¿verdad? Porque tal vez podríamos decir que habría que preguntarles a ellos. De que eso que ellos estaban escribiendo, Pablo, Pedro, Lucas, iban a conformar parte integral e importante de las sagradas escrituras que ellos conocían en ese momento.
Ah, sí, ahí lo complicado es hasta dónde eran conscientes ellos de que lo que estaban escribiendo en el momento iba a ser parte o iba sí, ser parte del resto de las escrituras. Yo personalmente creo que el Espíritu Santo les daba esa convicción, ¿ya? Porque ellos no escribían como el autor de Macabeos. Si ustedes leen Macabeos, al final, el libro apócrifo, lo encuentran en las Biblias católicas. De paso, parte de lo que nos toca o falta ver aquí tiene que ser los libros apócrifos. ¿Por qué están esos 7 libros en la Biblia católica y no en las protestantes? Y en algunas protestantes ya están también. ¿Okay? Pero bueno, no escribían ellos como escribía el autor de Macabeos. Si leen al final de Macabeos, él dice algo más o menos así, parafraseando. Miren, yo hice todo lo que pude al escribir esto. Si algo dije malo, en algo me equivoqué, ahí perdonen. ¿Verdad? Mi intención fue hacerlo mejor. Y nos reímos, pero no es justo, porque él no pretendía estar escribiendo, el autor de Macabeos, un libro inspirado. Él estaba haciendo lo correcto, como cuando Víctor Venegas pretende escribir algún folletillo o algo así. Yo pongo ahí, esto es todo lo que pude hacer, espero que sea de beneficio. Si en algo me equivoqué, perdónenme, y ustedes no se ríen. ¿Por qué? Porque es lo normal, que en algo se equivoque. Pero un inspirado no habla así. Me refiero a un profeta, alguien inspirado por el Espíritu Santo para que escriba la palabra de Dios, o la ponga por escrito. No hablaban así los apóstoles. De paso, repito, tampoco debiéramos ver mal al autor de Macabeos, porque él estaba consciente de que no estaba escribiendo un libro inspirado por el Espíritu Santo, sino como cualquier otro escribe historia. Ay, perdónenme si en algo me equivoqué o tomé un dato malo. ¿Ya? Eso es aceptable en cualquiera de nosotros. Cualquier predicador, cualquier expositor de la palabra del Señor que no es profeta. Un profeta no puede hablar en esos términos. Eso escribí. Si en algo me equivoqué, discúlpenme. No, un profeta no puede hablar así. Entonces, no encontramos ningún tipo de lenguaje así entre ellos. Así que ellos estaban completamente convencidos de que el Espíritu Santo hablaba a través de ellos. ¿Ok? De hecho, Juan llama a su libro del Apocalipsis revelación, profecía. No lo va a llamar así si no estuviese él claro de que eso Sí, era la revelación inspirado. de Jesucristo que Dios le dio. ¿Ok? El mismo autor de Apocalipsis. Muy importante. ¿Estamos? Ok, estábamos por Santas Escrituras, ¿verdad? Sagradas Escrituras no se los he dado. Sí, 2 Timoteo 3:15. Sí, ese fue el último que vimos. Sagradas Escrituras. El otro, Santas Escrituras. En Romanos 1:2. Dice, veamos el 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Aquí, Santas Escrituras, Antiguo Testamento. Pareciera ser que la única que incluye parte del Nuevo es 2 de Pedro 3:16 que leímos. ¿Ya? Puede que haya otra, pero que recuerde yo, esa es la única que usa el término para el Nuevo Testamento. Después se utilizan otras, ¿ya? Me refiero a escrituras. Sí se utilizan otras como revelación de Dios, como mencionaba Sergio, para Apocalipsis. La revelación de Jesucristo que Dios le dio y le envió por medio de Juan. Bien. Palabra de Dios. Romanos 3:2. Romanos 3:2.
Veamos el 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Ok? Les ha sido confiada la palabra de Dios. Aquí también es alusión al antiguo. La palabra de Jehová. La palabra de Jehová. Vamos a leer uno y les doy los otros para que los busquen luego. Salmo 33, 4. Salmo 33, 4. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha en fidelidad. Recta es la palabra de Jehová. Les doy uno más. Oseas 1:1. Oseas 1:1. Porque este primero de Salmo puede entenderlo alguno como, bueno, la palabra de Dios al crear, por ejemplo. Pero al decir recta, no está hablando de su poder, sino de lo que dice, ¿ok? Que es verdad. Se está refiriendo más a la palabra escrita. Sí. En Oseas 1:1 dice, palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, etcétera, etcétera. ¿Okay? Ahí es la palabra escrita. La palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo en la mente de el profeta, para que él la ponga por escrito. Palabra de Dios. Pueden encontrar lo mismo en Joel 1:1. Amós 8:12, Miqueas 1:1, etc. Otro título dado por la misma Biblia a los escritos sagrados: la ley de Moisés, los profetas y los salmos. La ley de Moisés, los profetas y los salmos. En una forma de aglutinar, de poner en un conjunto todo el Antiguo Testamento. Lucas 24. Lucas 24, 44. Lucas 24, 44. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esas son las tres divisiones principales en las que el pueblo judío dividía el Antiguo Testamento. Ley de Moisés, los profetas y los salmos. Dentro de un poquito más que avancemos, miraremos qué abarca cada sección. Otro, la ley y los profetas. La ley y los profetas. Mateo 5:17. Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Ok? La ley o los profetas. 11:3 del mismo Mateo. 11:3. Once 13. 11:13. Dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. De paso, muy rápidamente, hay algunos que han utilizado este texto para decir, ¿se dan cuenta? La ley hasta Juan. Y se lo aplican a Juan, el del Apocalipsis.
Es decir, después de terminada la Biblia, ya no hay ley. Después de terminada de escribirse la Biblia, ¿ok? Acabó la ley. Algunos le hacen la aplicación a Juan el Bautista como es lo correcto, o sea, al tiempo de Juan el Bautista, y dicen, ok, la ley concluyó con Juan el Bautista. De allí para acá ya no hay ley, ya 10 mandamientos se acabó. No estamos estudiando ese texto hoy como texto en análisis, pero ¿qué es lo que tenemos aquí? Nada de eso, en lo absoluto. Primero, aplicarle esto a Juan, el del Apocalipsis, conocido como Juan el teólogo. De paso, quienes más lo hacen de aplicárselo a Juan el del Apocalipsis es para decir que después de Juan ya no puede haber más profetas. ¿Okay? Porque son dos cosas que dicen aquí que llegan hasta Juan. Profetas y ley, son dos cosas. Entonces, algunos lo usan con sus propios propósitos para eliminar a partir de uno de los dos Juanes la ley, o eliminar a partir de uno de los dos Juanes la profecía, el don de profecía. ¿Ya? Ambas cosas están fuera de lugar. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque aquí se está refiriendo a Juan Bautista, la ley y los profetas hasta Juan. ¿Qué es la ley y los profetas? El Antiguo Testamento. ¿Por qué hasta Juan? Porque Juan es el último profeta, Juan el Bautista, Juan es el último profeta en anunciar al Mesías que viene. ¿Qué es lo que hace el antiguo pacto? Anunciar al Mesías que viene para cumplir el pacto. El último profeta del antiguo pacto, de la ley y los profetas, ¿okay? Porque la ley y los profetas es alusión al Antiguo Testamento. El último profeta de ellos en anunciar que el Mesías viene para cumplir el pacto fue Juan el Bautista. Es decir, no habría ningún profeta más después de Juan el Bautista anunciando que el Mesías vendría. ¿Cómo? Tendría que ser un segundo Mesías, si ya el Mesías había venido después de Juan. Comunico el punto. No está diciendo aquí el texto, en palabras del propio Señor, que los profetas acababan, que el don de profecía acababa con Juan el Bautista. No, aquí no está hablando del don de profecía en sí, sino de profetas anunciando al Mesías con ese mensaje. Porque si no, ¿qué hacemos entonces? Si los profetas terminan con Juan el Bautista y ya no puede haber más profetas, entonces ¿qué hacemos con todo el Nuevo Testamento? No fueron profetas ellos al escribir, los apóstoles, no tenían el don de profecía. ¿Qué hacemos entonces con todos sus escritos? Porque fueron escritos, valga la redundancia, después de Juan el Bautista. No podría ser ni profeta de Dios el propio Juan, que escribió el Apocalipsis allá a finales del primer siglo. Jesús está hablando aquí en su tiempo, los años 27 al 30. No había ni siquiera empezado a escribirse el Nuevo Testamento. Si allí acabaron los profetas, entonces ¿qué hacemos con todo el Nuevo? ¿Captamos el punto? No, aquí simplemente lo que está diciendo es ley y profetas, o sea, Antiguo Testamento, anunciando al Mesías hasta Juan. Juan es el último. De paso, ¿sabían ustedes que Juan es el último sumo sacerdote? ¿Cómo eso? No era Caifás. Ahí cuando se rasgó el velo y demás. Era Caifás para el pueblo judío. Pero recuerde que ellos habían rechazado al Mesías. Y Jesús evidenció eso, que Juan el Bautista era el sumo sacerdote de la época, cuando lo buscó para ser bautizado por él. ¿Por qué no fue a buscar a Caifás? Fue a buscar
al sumo sacerdote que nada tenía que ver con la sinagoga. No estaba reconocido por la iglesia del momento, por la iglesia reconocida por el gobierno. ¿O sí? No. A los dirigentes de esa iglesia reconocida por el gobierno, Juan les hablaba muy fuertemente. En un momento les dijo raza de víboras. Y no era porque él hablaba en forma desmedida o estaba ofendiéndolos. No, Juan el Bautista era un legítimo mensajero del Señor y solo habló lo que el Señor le puso en su boca. ¿Por qué le dijo generación de víboras? No era para ofenderlos. Jesús se los dijo a ellos también. Vosotros sois, recuerdan, al final de un diálogo ahí largo, un poquito fuerte, vosotros sois hijos del diablo, porque ellos decían, no, somos hijos de Abraham. Jesús les dice, no, hijos de Abraham no planearían hacer conmigo lo que ustedes están planeando, matarme. Ustedes son hijos del diablo. ¿Y quién es la serpiente en la Biblia? Satanás. Cuando Juan les dice a esos dirigentes, raza de víboras, lo que le está diciendo, ustedes descienden de la serpiente antigua. Y ellos entendieron perfectamente, no era un insulto, no, entendieron perfectamente. Él estaba hablando en sentido figurado. ¿Okay? Pero cuando veamos el texto ese de la ley y los profetas, hasta Juan profetizaron como texto, veremos eso. Era nomás una pincelada de eso. Claros, la ley y los profetas, Antiguo Testamento, en cuanto a anunciar sobre Cristo, que vendría, el Mesías que vendría, concluye con Juan Bautista. Y tenemos aquí el último de los que vamos a ver sobre títulos. Pueden ver luego también ustedes Hechos 13:15. Hechos 13:15. Se nos fue el tiempo. Quedamos aquí y continuamos en la próxima ocasión.